Hola amigos, en esta ocasión vamos a trabajar con un mockup para taza y lo que voy a hacer es explicarte cómo poner tu diseño sobre estas tazas que tenemos aquí. Este mockup yo lo tengo descargado, la verdad no recuerdo de qué página lo descargué, pero si lo llego a encontrar voy a poner el link en la descripción o si no te dejo el link de otras plantillas que puedes descargar para hacer tu trabajo. En este caso tenemos este mockup, es este archivo que tenemos aquí y sirve para que, por ejemplo, en esta parte pongas un diseño o un logo de algún cliente, incluso el tuyo, y puedas hacer la presentación del producto de forma digital. En este caso tenemos en esta parte varias carpetas. Si abrimos esta pestaña, vemos que debajo hay otros elementos. Y así vamos abriendo cada carpeta para ver qué contiene en esta pestañita que está aquí. Por ejemplo, aquí están las sombras, aquí están algunos efectos y en esta parte dice mockups, así que aquí si ocultamos se quitan los logos que ya venían con este archivo. Si ocultamos estas sombras, vemos que automáticamente se borran de esta parte. Entonces lo que voy a hacer es pasar un elemento que tengo aquí, una imagen formato PNG, no tiene fondo, y la voy a acomodar sobre esta taza. Lo que hice nada más fue arrastrarla desde la carpeta y ahora la voy a escalar y la voy a acomodar sobre esta taza. La voy a acomodar de la manera que yo quiera. Lo ideal es centrarla o hacerla ver lo mejor centrada posible. Y ya que tengo mi diseño donde yo quiero, doy clic en Enter, pero la voy a hacer un poco más grande para que se vea bien. Recuerda que el diseño debe verse lo más cercano posible a tu trabajo real para que no ofrezcas publicidad engañosa y para que tus clientes queden satisfechos. La voy a dejar ahí, voy a dar clic en Enter, presioné Enter para que se aceptara el cambio y ahora lo que voy a hacer va a ser ocultar los diseños que ya venían, los mockups que venían en el archivo. Como puedes ver, me voy a acercar un poco, ahora tu diseño quedó sobre la taza, pero hay que acomodarlo. Por ejemplo, si en esta capa estaban los diseños predeterminados, vamos a mover la capa de este diseño, que es el diseño que tú quieres mostrar, encima de la capa donde estaban los que ocultamos. Vamos a seguirla moviendo. Vimos que si la pusimos por debajo de estos no se veía, entonces si pasa eso lo mejor es moverla hacia arriba, porque recuerda que las capas funcionan así. Las capas de Photoshop funcionan así. Aquí tenemos varios elementos, podemos cerrar algunas carpetas para que no nos estorben tantas capas. Por ejemplo, en esta capa que tengo seleccionada está este diseño. Si yo muevo esta capa debajo de todas las demás, vemos que todos los elementos, tanto las tazas, brillos, sombras, etcétera, lo están ocultando. Digamos que las capas funcionan por orden. Lo que esté en la última capa, la capa que esté abajo de todas o abajo de otro elemento, se va a ocultar. Es como si usaras tú varias páginas en formato físico, varias hojas, pues la hoja que esté hasta abajo de otras 10 hojas no se va a ver, se va a ver la que quede hasta arriba. Y es lo mismo que pasa con las capas. Si muevo mi elemento ahora por encima de todo, se va a ver. ¿Por qué se ve ahora? Porque está encima de todo lo demás. Entonces, por ejemplo, aquí me indica que este es el fondo. Este fondo, como puedes ver, como es justamente eso, un fondo, está al final. ¿Qué pasa si lo ponemos hasta arriba de todos los elementos? Que me va a tapar las sombras, los brillos, las tazas, etc. Entonces este sería el orden para las capas. Debes ir pensando qué quieres que quede debajo de todo, que quede encima, que quede al centro, etc. En este caso podemos ver que estas tazas ya no tienen sombra porque la sombra quedó debajo del fondo. Así que vamos a mover ahora la capa de sombra encima de la capa de fondo y ahora se ven las sombras. Esta es la forma en la que puedes ordenar los elementos usando las capas. En Photoshop se trabaja en capas, incluso
A veces, aunque tú quieras poner todo en una capa, el mismo programa te lo acomoda en otra, porque a veces hay que hacer modificaciones de texto o quieres escalar una imagen, y entonces para no afectar a otro elemento tendría que estar cada cosa en una capa. Entonces otra cosa importante es que si yo selecciono esta figura, este PNG, se va a seleccionar automáticamente la capa en donde está. ¿Con qué selecciono mis elementos? Con herramienta mover, que es esta de aquí. Y si quiero modificar desde control T, que control T es el atajo para transformar, selecciono la capa del elemento que quiero modificar, en este caso la capa de este logo, presiono control T y entonces ya se va a seleccionar esta imagen. Puedo escalar, puedo mover o modificar, doy enter para aceptar el cambio, y si quiero modificar por ejemplo el fondo, selecciono la capa de fondo, presiono control T y entonces ya me indica que puedo modificar. Doy clic en enter. Si hice un cambio puedo presionar en este icono que está aquí para aceptar el cambio y ya está. Otra cosa que puedo hacer con mis capas es dar clic sobre el nombre de cada capa y cambiar el nombre que ya tiene. Cambiamos nada más por un número y vemos que se cambia el nombre de la capa. Me voy a volver a acercar con herramienta zoom y podemos ver que en esta parte hay unos iconos de ojo. Esto significa que estamos visualizando todos los elementos. ¿Qué pasa si quito este ojo? Que dejo de visualizar mi capa. Esto es importante saberlo usar, por ejemplo, si estás usando muchos elementos, podrás ocultar sin necesidad de borrar las capas. Por ejemplo, si tuviéramos este logo también aquí, podemos, por ejemplo, de hecho, duplicar esta capa. Doy clic derecho, duplicar capa, y vamos a ponerle aquí un 3. Ahora tenemos un elemento en cada taza. Vamos a ordenarlo, vamos a acomodarlo para que quede acorde con la forma de la taza. Vamos a escalar y a modificar como nosotros creamos conveniente. Y entonces, si este logo no me convence, puedo ocultarlo, poner otra imagen y ver cuál de las dos me gusta más, y ya que termine mi trabajo, entonces sí puedo arrastrar esta capa hasta el bote de basura y eliminar. Entonces también tenemos otras opciones. Aquí por ejemplo no se alcanza a ver porque en esta ocasión no puedo grabar toda la pantalla completa, pero debajo tenemos un icono de un bote de basura, el cual significa que podemos eliminar la capa en esa parte. Tendríamos que seleccionar la capa y luego seleccionar el icono del bote de basura. Tenemos otras opciones, al lado tenemos una pestaña, por ejemplo, para crear capa nueva, y otras opciones que de momento no vamos a ver. Pero lo importante es que sepas que en la parte de abajo, aquí no se alcanza a ver, pero en la parte de abajo del lado derecho va a estar el icono para eliminar y para sacar una capa nueva. En esta parte, por ejemplo, tenemos opacidad, podemos bajar la opacidad de nuestro logo o aumentarla y dejarla al 100%. En esta parte que dice normal, esto se usa mucho para edición o para ilustración, pero quizás podría serte útil, depende qué trabajo estés haciendo. Por ejemplo, si ponemos trama, vemos que se modifica el tipo de capa, es para dar efecto a cada elemento. Por ejemplo, este no se ve tan mal, pero tendría que verse similar al icono que tú vayas a sublimar. En este caso vemos que se ve mejor este elemento. Voy a acercarme un poco. Se ve mejor este elemento, aunque se ve un poco desgastado, pero podría ser una opción porque, por ejemplo, aquí se ve la parte en blanco que no elimine por completo de esta imagen. Fíjate, se llama color más oscuro. Vamos a ponerlo normal. Vamos a explorar otros, por ejemplo, color más claro. Creo que no nos serviría. Vamos a poner disolver. Creo que tampoco se ve tan mal. De hecho se ve muy similar. Pero bueno, vamos a dejar el que dice color más oscuro. ¿Ok? Podemos modificar la otra capa igual. Vamos a seleccionar la capa. Recuerda, seleccionas la capa del elemento que quieres modificar. Vas a esta parte de aquí. Y ahora selecciona nuevamente color más oscuro. Ahora los dos elementos se ven iguales. Entonces esas son algunas cosas que puedes hacer en la parte de capas. Recuerda que puedes visualizar o puedes ocultar elementos. Puedes eliminar, sacar una capa nueva. Igualmente, si seleccionas cada capa y das clic derecho, te aparecen otras opciones
Por ejemplo, duplicar capas si quieres usar el mismo logo. Por ejemplo, si tenías nada más y quieres uno para esta taza, duplicas la capa, mueves tu elemento y ya tienes los dos iguales. Hay otras opciones más, pero ahora solo vamos a ver esas porque son las que más se usan, o al menos las que más uso yo, para modificar este tipo de archivos. Para seleccionar igualmente, por ejemplo, si quieres mover este elemento y este al mismo tiempo, presionando Shift seleccionas esta capa y esta. Ya estás seleccionando las dos al mismo tiempo, presionas Control T y vemos que podemos mover o modificar los dos elementos de una sola vez. Vamos a dar clic en Enter y esa sería otra forma de seleccionar varias capas al mismo tiempo. Tenemos otra parte interesante, por ejemplo, en ventana vamos a seleccionar historia. Tenemos esta ventana que es muy interesante porque si ya no quieres estar dando control Z, en este caso se presiona control alt más Z varias veces para retroceder algunos pasos. Pero si ya no quieres estar presionando ese comando, puedes ir a esta parte que se llama historia y en esta parte puedes ir retrocediendo pasos. Por ejemplo, vimos que ya regresamos a la forma anterior de nuestro logo. Si no te gusta, vuelve nuevamente a donde estabas en el presente y para eso sirve esta ventana historia. Por ejemplo, puedes regresar al momento en que abriste tu documento, aquí donde dice abrir, y ya desde ahí puedes ir viendo cómo habías ido avanzando. En este caso, estos pasos de aquí ya no me sirven, voy a seleccionarlo y lo arrastro hacia el bote de basura. Este también lo selecciono y lo arrastro hacia el bote de basura. Y ahora sí, borré los pasos que no me servían o que no necesitaba. Para eso sirve este panel llamado historia. Entonces, bien, seguíamos modificando nuestras plantillas, nuestras tazas. Creo que sería lo más importante de momento. Aunque, bueno, podemos borrar el fondo, por ejemplo. Borramos en este caso todas las capas que tienen un fondo en amarillo. Podemos quitar las sombras también. Y vemos que ahora tenemos una imagen, un fondo cuadriculado. Eso significa que si guardamos, vamos a archivo, a exportar y exportar como, podemos guardar como PNG esas tazas. Entonces vas a poder sobreponerlas sobre cualquier fondo o imagen que tú quieras. Vemos que se ven las tazas únicamente, lo que está cuadriculado no se va a ver, es un fondo transparente. Aquí está marcada la transparencia. Lo que haríamos sería dar clic donde dice exportar todo. Guardaríamos en la carpeta que nosotros queramos con el nombre que queramos y quedaría lista nuestra imagen sin ningún fondo. Si queremos guardarla con un fondo, vamos a visualizar nuevamente los elementos que habíamos ocultado. Estos son los... Bueno, en este caso, fíjate que si ya no usamos estos logos que venían con el diseño, podemos eliminar la capa, la arrastramos hacia el bote de basura y ya no nos está estorbando. Entonces, si queremos exportar la imagen así como tal, podemos ir a archivo, vamos a guardar como y aquí aparecen opciones PNG o documento de Photoshop o JPG. Guardaríamos como nosotros quisiéramos, busca la carpeta que quieras y ponle el nombre que tú quieras. Entonces así puedes guardar un PNG sin fondo o una imagen JPG, por ejemplo. El formato PNG también puede guardarse con fondo, pero eso ya lo decides tú. Te digo, tendrás que ocultar estas partes y quedaría listo para exportar. También aparece aquí el formato PDF, aquí lo podemos ver. Igualmente lo guardarías como tú quieras, en la carpeta que tú quieras. Y eso sería lo más importante por el momento. Espero que te haya servido este video, espero que lo puedas compartir con alguien si crees que lo necesita. No olvides activar la campana para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Gracias por dejar tus comentarios, tengo tus dudas anotadas, no te preocupes. Gracias también por ver este video y hasta pronto.